Nosotros Fernando Castro, coordinador de sistemas alimentarios de FAO Perú. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Hola, buenos días, Carla. Gracias por la entrevista. No, gracias a usted por a venir y poder explicarnos también, no solamente darnos el diagnóstico de esta crisis alimentaria que se está dando en el mundo y que sin duda va a afectar a los que menos tienen, sino también cuáles son las salidas que se deben tomar, teniendo en cuenta también que hoy hay un Consejo de Ministros, ¿no? Y lamentablemente entre los temas, al menos anunciados, no está la crisis alimentaria. Entonces esperemos que eso se vea lo más pronto posible porque el tiempo apremia. Entonces, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, ¿cuál sería el diagnóstico que le da a nuestro país, ¿no?, con respecto a esa crisis alimentaria ya anunciada? Sí, bueno, la crisis empezó con la pandemia, ¿no? Tenemos ya problemas de empleo, de ingresos, acceso a alimentos. Como sabemos también, la alimentación que nosotros nos merecemos es una alimentación adecuada, que incluya productos cárnicos, proteínas, frutas y verduras, y estos alimentos cada vez son más caros, ¿no? Entonces, baja el poder adquisitivo de la población, los alimentos de mejor calidad suben de precios, genera desbalances, ¿no? La pandemia, con gran pérdida de empleo, ha generado esta crisis que se ha ido agravando el año pasado con otros elementos, ¿no? Y este año con el conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, ya conocemos el diagnóstico, sabemos que hay, por un lado de la oferta, el incremento de los precios de los combustibles, el incremento de los precios de los fertilizantes, los agricultores están adaptándose para poder producir, definitivamente los precios van a subir, pero tenemos bolsones de población que van a tener que resolver sus problemas en el día a día, ¿no? Ahora ya los están resolviendo, ¿no? Vemos ollas comunes que están tratando de conseguir alimentos todos los días, viendo estrategias de alianzas, ¿no? Y eso es clave, y creo que ahora que estamos en reunión de Consejo de Ministros, esto es un mensaje importante, ¿no? Hacer alianzas. Alianzas entre sectores primero, porque esto merece una estrategia multisectorial. Tenemos que hablar de agricultura, pero también de protección social, y el MIDIS, por ejemplo, es clave, educación, ¿no? MINSA también, el Ministerio de Salud, porque son temas de salud pública, ¿no? Finalmente esto va a decantar en desnutrición, ¿no? La gente no va a dejar de comer, pero sí va a reducir la calidad de su alimento. Y esto va a impactar en niños, en madres gestantes, por ejemplo, que podrían entrar en anemia, ¿no?, o en desnutrición crónica, y estos efectos pues, se ven a largo plazo, ¿no? Creo que sí, eso es importante lo que mencionas porque efectivamente, ¿no? Claro, uno no va a dejar de comer, pero con mucho esfuerzo y sobre todo teniendo en cuenta que hay más del 70% de la población que está en la informalidad, es decir, que vive del día a día, van a hacer modos para poder alimentar a su familia y no necesariamente productos, no solo hablo de calidad, sino productos que realmente sean beneficiosos para su salud. Entonces, hasta el momento, si hablamos de cifras de anemia en pequeños, ¿cuál es la que tenemos y cuál, digamos, se prevé que se podría alcanzar si es que no se toman acciones inmediatas? Las cifras de anemia son bastante preocupantes, ¿no? Estamos hablando de cerca de 38% en niños menores de 3 años, pero en zonas de sierra y selva llegan a 50, 60%, ¿no? En zonas rurales aún más todavía. Entonces estamos viendo que en un salón de clases de un colegio en cualquier parte de la sierra podemos ver la mitad de niños con anemia. Y eso pues genera impactos en su crecimiento, en su desarrollo y en el futuro estos niños no van a tener las oportunidades que quisiéramos para su crecimiento, no solamente económico, ¿no?, sino también su desarrollo social, ¿no?, su desarrollo como persona. Entonces esto genera impacto en el desarrollo del país, porque es nuestra población la que está creciendo con estos problemas, ¿no? Entonces vamos a tener problemas en el corto plazo que vamos a tratar de resolverlos. Los agricultores ya están buscando cómo adaptarse, buscando alternativas, productos, ¿no? Y la población también lo va a hacer, pero los impactos son fuertes. Entonces tenemos que tener una mirada de desarrollo en esto, conversar de diferentes sectores, ver esto como un problema también de salud, un problema de educación, ¿no?, protección social, así es, pero que también involucra a los gobiernos regionales y locales, ¿no?, porque finalmente el que se enfrenta a la población son las municipalidades, ¿no?, son los gobiernos regionales que tienen que también asumir un rol, ¿no?, para poder resolver estos problemas. Y más en un contexto electoral, ¿no?, donde muchos están pensando en, digamos, en culminar obras, ¿no?, para dejar en la retina y en la memoria de la población, y los que van a asumir el puesto pues están pensando en la campaña, ¿no?, y no en estas medidas urgentes y que son necesarias abordar. Pero también es importante tener el panorama un poco más claro y lo ponemos en cifras. Estamos hablando de la población que está en pobreza y pobreza extrema. ¿Cuál es el porcentaje o cuál es la cantidad exacta?
que se tenga. En las cifras de este año han mejorado en algo respecto al año pasado. Estamos hablando de 25% de población en pobreza, ¿no? Sin embargo, estudios del MIDIS con el Programa Mundial de Alimentos que fueron publicados el año pasado hablan de un 51% de población que está en riesgo de inseguridad alimentaria. O sea, estas líneas, digamos, de provisión adecuada de alimentos se van moviendo en función de estos factores de precios de alimentos, de disponibilidad, etcétera. Y entonces rápidamente podemos entrar grupos grandes de población en inseguridad alimentaria, ¿no? Y eso significa reducir tu número de alimentos al día, la calidad de los alimentos que comes, ¿no? Comienzas a retirar, por ejemplo, productos proteicos como carnes, huevos, ¿no? Comienzas a retirarlo de tu dieta y comienzas a poner un poco más de fideos, de repente, ¿no? Productos con más carbohidratos, y esto pues genera un desbalance, ¿no? Y los alimentos ultraprocesados, que son mucho más baratos, ¿no? Que finalmente terminan dándose a los niños, ¿no? Que son los que más sufren en esto, ¿no? Claro, porque uno tiene que estar bien alimentado también para generar defensas, ¿no? Y poder reaccionar de forma correcta ante una eventual enfermedad, y más aún cuando nos estamos acercando a las heladas y el friaje, ¿no? Que eso también genera enfermedades de corte respiratorio. Entonces, todo es un problema globalizado, y por eso es importante la alimentación. Pero entonces, ¿qué medidas hay que tomar? Ya se anunció el tema de la compra de fertilizantes. Algunos señalan que hay que especificar a quiénes se les va a dar, de qué forma se va a dar. Otros hablaban, también hay que darles bonos, pero ya existe un bono de Yanapay. ¿De qué forma se tiene que dar este bono? ¿Habría que hacer un nuevo empadronamiento? ¿Cuál es, digamos, el panorama que usted cree que debería ser la salida adecuada? Sí, en principio con el tema de fertilizantes ya hemos visto estas estrategias de compras, hay que mejorarlas, ¿no? Ver cómo agilizamos esta compra, porque los procesos de compra en el Estado son bastante complejas, no son sencillas. Entonces, buscar alianzas, como les decía, ¿no? Con el sector privado, con los gremios, para las compras, pues después para el reparto, ¿no? Los bonos, buscar que estos sean lo más focalizados que se puedan, ¿no? Hay información. El MIDIS, por ejemplo, tiene padrones muy bien desarrollados que se pueden utilizar, ¿no? Hay que ir mejorándolos, aportar en ese sentido. La incertidumbre es fuerte, entonces necesitamos mucha información, ver cómo se va resolviendo estos problemas. La crisis del conflicto Rusia-Ucrania va a seguir, esperemos pues que esto se resuelva pronto, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar, pero hay que estar monitoreando precios, mucha información, y ahí se necesita apoyarse en muchos de los técnicos, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene equipos técnicos en los que el ministro se puede apoyar. Hay que hacer esa conexión, ¿no? Muchas veces cuando hay cambios frecuentes de ministros, todavía hay un proceso de adaptación. Entonces, buscar apoyarse en estos equipos técnicos para que los procesos continúen, ¿no? Es muy importante mantener procesos de políticas, ¿no? Es más o menos el panorama digamos, si uno hace una comparación, un símil con lo que vino ocurriendo con la adquisición de vacunas, ¿no? Donde si uno no se apuraba, terminaba perdiendo la posibilidad de poder adquirirlas lo más pronto posible. Entonces, es lo mismo que sucede, Sí, ¿no? Porque puede haber escasez de alimentos también, ¿no? Así es, sí. Todos los países ya están tomando medidas, ¿no? En muchos países de Europa, del Asia, la India mismo ha comenzado a restringir sus exportaciones. Entonces están tomando medidas. Nosotros también tenemos que jugar en este mundo globalizado, porque si no tomamos medidas, esto nos va a afectar no vamos, no lo vamos a ver ahora en las próximas semanas. Esto se va a ver en los próximos meses, ¿no? La campaña agrícola empieza en agosto, entonces si los productores, digamos, no siembran lo que normalmente se hace, entonces vamos a tener una restricción. O se siembra lo mismo, pero la productividad va a caer si es que no usan la cantidad de fertilizantes. Vamos a ir viendo, ¿no? Hay que ir monitorear. Es muy importante esto también, apoyarnos en la información, porque hay mucha incertidumbre. Entonces necesitamos equipos técnicos que conversen sobre esto, apoyarnos en los equipos de Midagri, de información, de políticas de MIDIS, para que vayan... esa información. Así es, porque en el caso de la agricultura no estamos hablando de las grandes empresas dedicadas a este rubro, sino porque lo que mueve en realidad más que todo nuestro país son la agricultura familiar, ¿no? Entonces, esos tienen que estar empadronados y saber para que les pueda llegar la ayuda de forma oportuna. Pero quería también retratar un poco el panorama, cómo esto afecta a las ollas comunes.
que ya incluso el día de ayer tuvimos un enlace con uno de nuestros compañeros, Grego Arroz, que nos retrataba el drama por el que están atravesando. Muchas de ellas se han creado debido a la pandemia, ¿no? Para poder apoyar, dar soporte alimentario a muchas familias que no tienen recursos. Pero con esta crisis alimentaria va a ser eso aún más complicado. Entonces, ¿cómo también darles ese soporte necesario a las ollas comunes que son tan importantes en nuestro país? Sí, las ollas comunes han sido una estrategia frente a la emergencia muy, muy importante. Hay que reconocerlas primero, ¿no? Muchas municipalidades no las reconocen todavía, no son parte de sus programas. Son iniciativas sobre todo de sociedad civil, de ciudadanía, entonces tienen que incorporarse dentro de la política municipal, de la política de protección social. Empadronarlas, conocerlas, dónde están, cómo se puede apoyarlas. Es importante ver de repente algún tipo de tarjeta alimentaria para brindarles apoyo, pero también, por ejemplo, rescate de alimentos de los mercados. Eso fue a propósito de una ley, ¿no? Aprobada recientemente. Entonces, reglamentar esa ley es importante, ¿no? Avanzar en ese sentido. Estas alianzas son importantes otra vez, ¿no? El mercado de abasto, por ejemplo, las federaciones de mercados de abasto se han acercado a las ollas y a partir de eso ha nacido esta ley, ¿no? Entonces, estas alianzas, mesas donde se junten diferentes actores, es clave en estas crisis alimentarias, ¿no? Porque depende de muchísimos factores. Claro, pero usted también hablaba acerca de, el trabajo coordinado y la participación importante de los alcaldes, ¿no? Porque son ellos los que conocen precisamente su distrito y a sus vecinos. Bueno, al menos en teoría se espera que conozcan a sus vecinos y la problemática por la que ellos atraviesan. Ya anteriormente, cuando comenzamos la pandemia y se dio la posibilidad de que los alcaldes distribuyeran estas canastas, hubo bastantes casos de corrupción, ¿no? Que no terminaban llegando a quienes realmente los necesitan. Entonces, en ese contexto, ¿cómo debería también enfocarse la posibilidad de que sean los alcaldes los que distribuyan la ayuda? Sí, el alcalde y las municipalidades en general, no solamente el alcalde, ¿no? Porque también tenemos regidores, tenemos equipos dentro de la municipalidad que son claves. Los regidores son tan claves como el alcalde, porque muchas veces ellos tienen participación ciudadana, tienen acercamiento con la gente. Definitivamente, pues siempre hay casos de corrupción, ¿no? Muchas veces eso afecta los programas públicos, pero no es tan generalizado, ¿no? O sea, son grupos que siempre van a tener esto y a veces eso hace que los programas se vuelvan muy complicados porque les ponen candados, les ponen restricciones para evitar justamente la corrupción y todo se vuelve muy complejo, ¿no? Y muchas municipalidades también tienen hasta miedo de ejecutar porque probablemente les caiga una acción de control que les va a generar problemas, ¿no? Entonces, confiar un poco más en las municipalidades, hacer mucha capacitación, pero también mucho monitoreo, fiscalización para evitar justamente estos casos de corrupción que se tienen que sancionar. Pero eso no nos debe impedir confiar en las municipalidades, seguir apoyándonos, porque finalmente ellos son los que están frente al ciudadano. Además, en un país como el Perú, donde hay tanta diversidad, ¿no? Una municipalidad como de repente acá de Jesús María no es igual a una municipalidad en Maynas, ¿no? O una municipalidad en Son realidades Huancavelica, distintas. claro. Y van a necesitar diferentes tipos de alimentos, diferente apoyo, ¿no? Las ollas comunes han proliferado en Lima, pero no tanto en otras ciudades, ¿no? Ahí tienen programas, por ejemplo, de los comedores populares, o también es clave ahí, por ejemplo, los programas de alimentación escolar, ¿no? Caliwarma también ha estado apoyando mucho en la provisión de alimentos a las familias, a los padres de familia de niños de las escuelas, ¿no? Entonces estos programas, por ejemplo, también hay que fortalecerlos, ¿no? Y por último, yo sé que todavía tal vez sea un poco temprano para poder vaticinar, ¿no? Porque recién estamos entrando a esta crisis alimentaria que responde también a factores internacionales, ¿no? Y lo que tiene que hacer el país es tomar medidas rápidas, oportunas, para poder mitigar esos impactos. Pero, ¿se puede prever hasta cuándo va a durar esta crisis alimentaria? Digamos, ¿se puede esbozar tal vez alguna fecha? Por lo pronto está comprometida, digamos, la campaña agrícola hasta el 2023, ¿no? Creo que esta crisis, al menos hasta el 2023, yo diría que estamos en un riesgo alto, ¿no? Quizás si este conflicto bélico se resuelve, podríamos comenzar a tener un poco más de estabilidad en la provisión, no solamente de fertilizantes, sino también de cereales, ¿no? Porque el trigo, por ejemplo, Rusia y Ucrania, que son grandes productores, han comenzado a haber problemas en el abastecimiento de cereales. Estos precios de los cereales del trigo comienzan a contagiarse en los otros cereales, maíz, ¿no? Cebada, sorgo, y acá en el Perú nuestra principal fuente proteica, que es que el pollo, se alimenta del maíz amarillo duro. Somos que importadores. Así es. Entonces, y el pollo, imagínate que suba el precio, entonces
estamos teniendo varios frentes, ¿no?, de afectación. Entonces, es clave que se resuelva esto. No hay muchas luces todavía, pero diría que al menos este año y el próximo están comprometidos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Un panorama preocupante, pero por eso es necesario tomar siempre las medidas de forma oportunas y céleres, sobre todo eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Ha sido Fernando Castro, coordinador de Sistemas Alimentarios de FAO Perú. Bien.